¿verdad? Porque no sabemos cuándo vamos a necesitar de esto. No confiemos en nuestra memoria porque a veces nos falla. La memoria ran, rin, rin, ron, run, también se bloquea a veces. Entonces, hemos visto de lo que el Señor nos había dicho acerca de las plantas, que tenemos que ser podados, que tenemos que, algunos van a ser cortados, hablábamos de la raíz, lo importante que es la raíz, lo vimos hace 15 días, ¿cierto? Y hoy el Señor ya nos lleva a ver el fruto como tal, pero más que el fruto es qué pasa con ese fruto. Ay, aquí me partieron los limoncitos, gracias. Vamos a ver cuál es la mitad. Uno enterito, un limón enterito así sin cortar, es un fruto solamente, ¿cierto? Así entero, creo que está la mitad. Bueno, solo es el fruto y lo podemos dejar por ahí, se seca y se muere y ya, porque la raíz está dentro, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer con el fruto para que sea efectivo? Tiene que pasar por un proceso, ¿cierto? Tiene que pasar por un proceso para que podamos hallar la productividad del fruto. Entonces, el Señor nos habla de Getsemaní. ¿Cuántos saben qué es Getsemaní? ¿Han escuchado esa palabra? Sí, los que leen la Biblia lo han escuchado, ¿cierto? Getsemaní fue ese lugar donde Jesús fue a orar antes de morir, ¿cierto? Y Getsemaní significa es una piedra donde se molían las aceitunas. Es la piedra que muele, es el molino, pero pesado, que molía las aceitunas, no una sola, varias aceitunas colocaban ahí y eran molidas para que saliera el aceite. Eso significa Getsemaní. Nosotros tenemos un Getsemaní. Esto es un Getsemaní. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros somos este fruto. Nosotros hemos echado raíz, hemos crecido y salió el fruto. Pero el fruto tiene que ser partido, tiene que ser molido, triturado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ya el fruto se partió. Si ven la semillita donde está, lo mismo pasa con nosotros. La semilla nuestra está en nuestro interior. ¿Y cómo se ve? Cuando nosotros comenzamos a hacer exprimido. Señor, por favor que tenga jugo porque hay limones muy secos. Sí hay jugo, ¿cierto? Pero hay que hacerle presión, mucha presión. Aquí no salió sino un poquito, pero en el proceso del molino eran varias aceitunas porque ahí no hay individualidad. Entonces el proceso de uno le ayuda a varios. Mire, tenemos que ser molidos, exprimidos, pasar por un proceso y este proceso al limón le debe doler, ¿cierto? Le debe doler porque le están sacando el jugo, literalmente, ¿sí? Y así pasa con nuestra vida. Nosotros, el solo fruto no hace nada. Necesitamos ser productivos, necesitamos ser molidos, necesitamos ser triturados, necesitamos ser pasados por esa prensa de aceite. Necesitamos pasar por ahí para que pueda salir un poquitico, echan muchas aceitunas, pero sale solamente un poquitico de aceite. ¿Cuántos estuvieron en la vigilia? No, levánteme la mano, yo miro más o menos. Hay como que un 10%, un 20% de los que están aquí. Allí se nos habló de unas lámparas, ¿cierto? Que las lámparas debían estar encendidas para cuando viniera
esposo, ¿cierto? ¿Cuántas lámparas estaban con el aceite suficiente? De 10 vírgenes habían 5 que tenían el aceite suficiente y habían 5 que no tenían el aceite suficiente. Ese aceite tuvo que haber sido, si miramos antes, para llegar a esa lámpara tuvo que haber sufrido un proceso, ¿cierto? Así pasa con nosotros. Nosotros somos las lámparas. El Espíritu Santo de Dios es nuestro aceite. Pero para tener aceite suficiente necesitamos estar en su presencia. Necesitamos ser procesados. Necesitamos ser transformados. ¿Qué pasa con algunos? Que entramos en el proceso de la prueba, en el proceso de ser transformados, de ser limpiados, y como no nos gusta, nos apartamos. Entonces tenemos un poquito de aceite y ya creemos que es suficiente. Pero el aceite yo no lo puedo dar, porque eso es personal, eso es en la intimidad, eso es en el secreto. Lo que usted recibe en el secreto, se lo está dando Dios a usted porque usted lo está buscando, porque usted está apartando el tiempo, porque usted está sacrificando algo, ¿cierto? Y usted es el que está entendiendo para que llegue ese aceite a su vida. Las vírgenes que dijeron, no, vamos, regálanos de tu aceite, ¿y qué les contestaron las otras? Para que no quedaran así como medio cojas, ve y busca el aceite, pero lo fueron a buscar cuando ya no había tiempo, porque esto es un proceso y recordemos que los procesos son de tiempos. No es en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios, ¿cierto? Y si Él nos está hablando hoy, ¿por qué dejar para mañana si hoy lo puedo hacer? Entonces mire lo que pasó. Vamos a Mateo 26, por favor, nos ubicamos allí. Vamos a ahorita sacar esto. Y leemos allí desde el versículo 36 en adelante. Dice que Jesús ora en Getsemaní. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con unción del Espíritu Santo. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Volvió luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces se acercó a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Entonces aquí en este Getsemaní, Jesús mostró su humanidad. Es bonito cuando el Señor nos habla, y aquí en Filipenses 2:16, la palabra que leyó Katy cuando estaba en la adoración,
nos dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Mas aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Mas aún hallándose en la condición de hombre, igual que nosotros, igual. ¿Qué hizo? Se humilló. Se humilló hasta la muerte, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí en Getsemaní, Jesús pasó por esa prensa, nos dejó ver su humanidad. Aquí, como nos dice en Levíticos 24, 1, 2, para poder mantener las lámparas encendidas era necesario machacar las olivas. Para poder seguir siendo luz, tenía que pasar por Getsemaní, para que pudiera seguir brillando, para que su luz sea perpetua, sea eterna. Amén. En Getsemaní es donde nos convertimos en sacrificio. Él se convirtió en sacrificio. Él nos dejó el ejemplo. En Getsemaní nos humillamos y nos convertimos en olor fragante. Eso fue Jesús para el Padre. Allí en Getsemaní es donde yo cedo mi voluntad a la voluntad del Padre. Nos transformamos de aceitunas a aceite, de hombres carnales a hombres espirituales. Es donde se aparta lo falso de lo verdadero, a través de una prueba, de un proceso de ser machacados, molidos, triturados. Es allí donde queda la verdadera esencia. Aquí en este poquito de jugo quedó la esencia de esa fruta. Pero el bagazo se bota, se tira. Por eso dice el Señor que nosotros somos cuerpos. Nosotros estamos en cuerpos corruptibles, ¿sí? Para convertirnos en cuerpos incorruptibles. Todo esto se va a acabar. Esto se lo van a comer los gusanos. ¿Y de qué sirve? Nos preocupamos mucho por mi apariencia física, pero ¿cómo está mi esencia? ¿Estoy trabajando en mi esencia? Entonces allí es donde el dolor es tan profundo que actúa como anestésico para lo que viene. Cuando Jesús pasó por esta prueba, Él dice que se entristeció ¿hasta qué? Hasta el alma. Le dijo a sus discípulos que estaba muy triste hasta el alma. Y era la condición de Él. ¿Cuántas veces ustedes se han sentido así? Que sienten que su alma está totalmente triste. Y es tan triste que causa dolor. ¿Sí lo han llegado a sentir alguna vez? Y esto era lo que el Señor estaba sintiendo y se lo manifestó ¿a quién? A los más cercanos. Él se llevó a 3 nomás, ¿cierto? Él no le dijo a todos, se llevó a sus discípulos, pero llamó a 3 aparte y les dijo, mire, yo me siento así. Pero se lo contó, se lo confesó. ¿Qué pasa con nosotros? Que cuando estamos en una situación difícil, triste, dolorosa, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos apartamos y no queremos hablar con nadie porque creemos que eso es lo mejor que podemos hacer. Jesús nos mostró que nosotros también necesitamos hablar y decir, lo hizo Jesús, nos dio el ejemplo. Dejó ver lo que había dentro de su corazón, porque a veces queremos mostrarnos más fuertes que todo el mundo, más fuertes que el mismo Jesús,
Pero aquí Jesús nos está diciendo, mire, yo fui débil. Y esa era mi condición y no era pecado, era mi condición porque Él se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, ¿qué pasó? Se humilló. Nosotros no. Nosotros somos hombres, estamos en la condición de hombres, pero vivimos más altivos y arrogantes. El Señor nos dejó aquí la muestra. Él le dejó ver esto a los íntimos. Dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Te pido por favor, ayúdame a orar. Acompáñame. Sí, necesito de un brazo, necesito de un hombro para llorar. Mira, me está pasando esto. Así estaba Jesús. Ajá. Siendo el Hijo de Dios. Imagínense que va a decir, no, yo, el Hijo de Dios, que le voy a demostrar mi debilidad a estos discípulos míos. Pero es bueno que los discípulos también se den cuenta que uno también necesita de ellos. Amén. En el versículo 39, ¿qué hizo Jesús? ¿Se fue a pelear? ¿Se fue a renegar? No, los vio, les dijo y se fue a orar. Fue a buscar a papá. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos así? Nos olvidamos de todo el mundo hasta del propio Dios. Y comenzamos acá en la cabeza a buscar la solución. ¿Qué voy a hacer? ¿Por dónde voy a coger? ¿A quién voy a llamar? Pero no propiamente a Dios. Jesús fue a hablar con el Padre. Y en el versículo 39 nos dice, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Él reconoce el poder de Dios. Él sabe, todas las cosas son posibles para ti. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Jesús también sintió miedo, ¿cierto? Porque le decía, Señor, estoy en angustia, estoy sufriendo, tengo dolor intenso. Pero se fue a donde papá y le dijo, bueno, Señor, esta es mi condición, así me siento. Y si es posible, porque yo sé que para ti todo es posible, pero si es posible y es lo que tú quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo digo, sino como tú dices. ¿Cuántas veces le hemos dicho así al Señor en medio de la preocupación y de la angustia? Comenzamos a darle órdenes al Señor. Señor, estoy triste, aburrido, pero por favor quita esto de aquí, llévatelo lejos, Señor, hazlo. Y comenzamos a darle órdenes cómo tiene que hacer el Señor. Y no le decimos, Señor, haz tu voluntad. Amén. Getsemaní es el lugar de los sentimientos encontrados. Y es tremendo porque nuestra vida entra ahí en un conflicto. Jesús estaba sufriendo. Jesús era el Hijo de Dios. Jesús reconocía el poder de Dios, pero también sabía que debía hacer la voluntad del Padre y que ese sufrimiento tenía que vivirlo, que no lo podía evitar. Ahí sabemos nosotros, y dice, ay, usted que es cristiano, porque cree, hay personas que creen que por ser cristiano no vamos a enfrentar ninguna situación difícil, no vamos a ser probados, no vamos a llorar, no vamos a pasar por desiertos. No, eso es una mentira. Y si le han predicado eso, es una doctrina falsa. Porque el mismo Jesús nos lo está mostrando aquí. El Hijo de Dios tuvo que pasar por aquí. Él mismo tuvo que pasar por aquí. Y nos está diciendo, yo sé el poder de mi papá. Pero si no es la voluntad de Él me va a llevar. Y Él va a hacer lo que Él quiera. Y estando ahí, entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué estamos en esos conflictos, en ese lugar de conflicto? Porque nosotros nos enfrascamos en la realidad del momento y se nos olvida que vivimos una verdad eterna. Nosotros estamos en medio de un río y tenemos miedo a meternos porque no sabemos nadar, ¿cierto? Y no, yo no me meto. Y el Señor dice, métete porque yo voy a pasar contigo, pero es que me ahogo. Esa es mi realidad, no sé nadar, mi realidad.
pero mi verdad eterna es que el Señor me ha dicho, si pasas por las aguas, no te vas a ahogar, ¿cierto? Si pasamos por el fuego, no nos vamos a quemar. Si vas a pasar por esa prueba, confía en mí porque vas a estar al otro lado. Pero es necesario pasar por ahí. No sé cuál es la situación por la cual esté atravesando, no sé qué está viviendo en este momento, qué lo lleva a tener esa tristeza tan profunda, esa angustia hasta el alma, pero hoy el Señor está diciendo, vas a pasar al otro lado, vas a pasar al otro lado, amén, vas a pasar el Getsemaní. En Lucas 22:44 nos habla acerca de este pasaje y nos dice, y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor, como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. O sea, así era tan fuerte que él oraba, era tan profundo, tan intensa la oración, que a veces nosotros, el Señor nos dice, clama, y nosotros, ay Señor, así se parece a la oración que hacemos nosotros, ¿no? Era tan intensa esa oración que su sudor eran como gotas de sangre. Él ahí se estaba dejando procesar. Él ahí se estaba dejando moler. Ahí estaba Jesús. Él no se puso a recordarle, pero Señor, ¿no te acuerdas los milagros que hice allí en el otro lado, en el otro lado? ¿Tú no te acuerdas estos años que he llevado de ministerio? Mira cuánta gente me siguió. Mira los panes que multipliqué, más de 5,000. ¿Cómo saqué el dracma del pescado? ¿Cómo hice? Él se puso a recordarle todos los milagros que había hecho, todo lo que había vivido en su ministerio. No, como nosotros que vamos y le decimos, pero Señor, si tú sabes quién soy yo, pero Señor, tú sabes lo que yo he hecho. Señor, ¿de qué me ha servido el sacrificio? ¿De qué me ha servido menguar aquí? El Señor lo sabe todo, ¿para qué lo recordamos? Jesús no le recordó y Jesús fue perfecto y era su hijo y no le recordó absolutamente nada, simplemente se dejó procesar. A veces nosotros le echamos en cara, y eso que fui a tal parte a predicar, y eso que le di, la ofrenda que te he dado y ahora mi bolsillo está limpio. El Señor lo sabe todo, absolutamente todo. Y él fue a orar y fueron 3 veces, dice la palabra, 3 veces que oró de la misma manera. O sea, él insistió. La primera vez y como que tenía ahí, ¿será, Señor? Yo sé que para ti todo es posible, pero si es posible, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. 3 veces. Allí nos dejó ver que así somos nosotros también. Y no está mal que nosotros le insistamos al Señor. No está mal. En Isaías 53, nosotros vemos cómo nos describen aquí a Jesús y podemos ver su condición. Aquí este profeta pudo ver a Jesús muchos años antes de que él naciera y de que él estuviera viviendo esto. Esta fue una visión anticipada que le dio el Señor para con el Mesías. Y dice en su palabra a partir del versículo número 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento. A él no se lo contaron, él lo vivió. Y como que escondió de él el rostro, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas
fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca. Por medio de violencia y de juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los poderosos repartirá el botín. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esto lo pudo ver el profeta Isaías. La condición de lo que él pasó: fue molido, fue triturado, fue pasado por lo más fuerte, por lo más duro, por ti y por mí, para dejarnos una enseñanza, para que nosotros podamos reconocer que no hay nada del cual Él no nos pueda entender. Él pasó por todo esto para que nosotros podamos acercarnos libremente a Él y hablar con confianza, poder saber que Él también sufrió, que le dolió la carne, que sintió miedo, que también clamó al Padre por su ayuda, pero que también fue fortalecido. En Lucas 22:43, cuando Jesús aceptó la voluntad del Padre, fueron 3 veces que oró y ya se había dado cuenta que la voluntad del Padre era no pasar la copa, sino que bebiera la copa. Vino un ángel, vino el ángel de Dios, dice, y se le apareció el ángel del cielo para fortalecerlo. ¿Qué pasa con nosotros? Que salimos corriendo a hacer nuestra voluntad, por eso no vemos la fortaleza de Dios en nuestra vida, porque hacemos las cosas a nuestra manera, porque no nos humillamos ante Él, porque no confiamos en que Dios es todopoderoso, y por eso volvemos otra vez a ser procesados y triturados hasta que podamos entender que Dios es nuestra fortaleza. Solamente Él es el que nos puede levantar, y solamente Él fue el que pudo hacer que Jesús se levantara y estuviera como anestesiado para todo lo que venía. Iglesia, cuando el Señor nos ha hablado a nosotros que estamos en tiempos difíciles, es porque estamos en tiempos difíciles. Cuando Él nos ha pedido que lo busquemos más, y cuando Él dice en su palabra que vamos a tener aflicción, pero que confiemos en Él porque Él ha vencido al mundo, es porque es real, porque solamente en Él vamos a encontrar la salida, porque solamente Él nos va a dar las fuerzas que necesitamos para ser levantados. Cada día los corazones se ponen más duros, cada día hay más humillaciones, hay más maltratos, cada día hay más arrogancia, cada día por nada nos enojamos, cada día nuestro corazón se duele con más facilidad.
pero se perdona muy poco. Estamos viendo que hay frutos, sí, pero ¿para qué? Para ser tirados, para quedarse ahí nomás. No hay efectividad. Necesitamos ser procesados. Volvemos nuevamente a la metanoia. Volvemos nuevamente al proceso de transformación de la mariposa. Si la mariposa se queda ahí en el capullo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Si nosotros estamos caminando con el Señor y ya estamos en el fruto, ¿por qué no dejarnos procesar? ¿Por qué no dejarnos triturar? ¿Por qué no dejarnos moler para que llegue aún ese aceite que se está necesitando para que más personas conozcan de Jesús? Era necesario que Jesús pasara por ahí porque Él nos iba a dar vida eterna. Era necesario que su humanidad muriera ahí en la cruz del Calvario, pero que resucitara en un cuerpo incorruptible, dándonos vida eterna. Hay muchas cosas que tienen que morir en nosotros, pero las detenemos antes de entrar a Getsemaní. No las detengamos. Entremos. El Señor dice: no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Poder, amor y dominio propio. O sea que sí tenemos dominio propio. ¿Por qué no lo hacemos? En Getsemaní, Jesús intensificó la oración y puso a orar a los suyos, a sus discípulos. Pero ¿qué pasa? Cuando no está uno sintiendo lo mismo, le es muy fácil hacer como los discípulos. Vamos a la vigilia, vamos a orar todos porque hay un motivo especial. El que tiene la necesidad está ahí, y quisiera que la vigilia nunca se acabara, porque estamos orando por ese favor de Dios para una persona. Pero el que no, ni voy a orar, como para que me vean, vamos a dejar aquí prendido. Pero no nos conectamos, nos dormimos como los discípulos. Como los discípulos. Y es una realidad, así pasa en nuestra vida. El Señor nos está llamando a orar. No nos damos cuenta, no estamos atentos, apercibidos. El mismo Señor Jesús los llevó al monte. Él mismo los llevó. ¿Cuántas veces hemos venido? ¿Cuántas veces hemos ido a orar? ¿Cuántas veces hemos estado en el grupo? ¿Pero qué? Dormidos. Por si acaso, mira al que tiene al lado a ver si está pestañeando. No, despiertos, gloria a Dios. Pero es que es una realidad. De verdad que no es por molestar la vida, es una realidad. ¿Cuánto nos cuesta mantenernos en pie en medio de una oración? No sacamos el tiempo para una oración porque hay más cosas para hacer, hay más oficios para hacer. Y nos pasa como cuando invitaron a las bodas del Cordero. Habían otras cosas más importantes, y eso está sucediendo con nosotros. Por eso no hay aceite, iglesia, por eso no hay aceite. Y nosotros predicamos y decimos: es que el fuego se ha apagado. Pero ¿qué le falta al fuego? ¿Qué le falta? Aceite para avivar la llama. Y no son luces artificiales que prendemos un momentico y luego se apagan, y otra vez las prendemos y otras se apagan. No, el Señor es constante. Nosotros debemos ser constantes. Lo que pasa es que en medio de la aflicción, del sufrimiento, es lo que nos lleva a nosotros a disparar la oración. O si no, recordemos pandemia. Mucha gente comenzó a trabajar, a comenzar a mover las redes, y vamos a meternos en Meet. Antes, ¿quién conocía al señor Meet?
Y vamos a reunirnos. Mire, nosotros teníamos listados grandes de personas que estaban en cuidados intensivos. Y nos reuníamos con familias que ni conocíamos. Nos daban el espacio para orar por ellos. Hubo milagros. Vimos cómo el Señor hizo cosas maravillosas. Cambió pulmones. ¿Y qué pasó? Necesitamos otra pandemia, otra peste, algo que sea tan fuerte para ver si volvemos nuevamente a entender que hay un Dios grande y poderoso y que hay una oración que es efectiva, la que se hace del corazón. Necesitamos otro tiempo como ese para decir: ay, Señor, te necesito. Ay, si todo el mundo invoca a Dios, ¿y el arrepentimiento qué? Aquí sus discípulos, después que vieron que era verdad todo lo que estaba pasando, ahí sí, recordemos a Pedro. Pedro sacaba pecho, y cuando el Señor habló que lo iban a matar, él dijo: Señor, yo voy contigo, yo hasta mi vida, si es de morir por ti. Y el Señor le dijo: yo te voy a negar. Y él le dijo: yo no te voy a negar. Y antes de que cantara el gallo ya lo había negado 3 veces. Yo no conozco a ese hombre. El miedo, cuando no tenemos raíces profundas, porque Pedro no tenía raíz profunda en ese tiempo. Pedro, después de que Jesús muere, él vuelve atrás. El Señor lo había llamado a ser pescador de hombres y él volvió atrás. Jesús no estaba. Vámonos, me voy a ir a pescar. Y estuvo pescando toda la noche y no halló nada. Se había despojado de sus vestiduras y se tiró al río cuando vio a Jesús. Al río, al mar, no recuerdo, al agua. Pero cuando vio a Jesús, que sabía que era él, ¿qué sintió en su corazón? Ahí sí vino el remordimiento, vino el arrepentimiento. Remordimiento no, arrepentimiento. Le pidió perdón. ¿Y Jesús qué hizo? Le preguntó si lo amaba. Pedro, ¿me amas? Porque nosotros somos así. Señor, yo te amo. Y en la oración le decimos: Señor, yo te amo. Pero con mis actos estoy demostrando lo contrario. Jesús en Getsemaní, allí en ese lugar se dejó procesar, intensificó la oración. Le dijo Jesús a sus discípulos: velad y orad, para que no caigáis en tentación. Cuando nosotros no oramos ni velamos, fácilmente agarramos la solución que se viene a nuestras manos en los momentos más difíciles. Y el consejo que nos da la persona a la cual yo busco es ese: esto, tienes razón. Pero el Señor nos dice: velad y orad. Hay que velar y hay que orar, estar atento, apercibido qué es lo que está pasando. Porque aquí no lo dice el Señor. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿qué pasa con la carne? Es débil. La carne es débil y nos va a llevar a retroceder, nos va a llevar a poner nuestra posición. La carne nos va a llevar a levantarnos aún con dureza, con orgullo. Por eso cuando nosotros velamos y oramos, nos estamos encontrando con Él. Y aunque Él me diga la verdad, cuando viene de parte de Él, esa verdad duele, sí, porque la verdad duele, pero también causa gozo. Y es lo que me hace a mí ser transformado. Y es lo que me lleva a mí a entender lo que ha de venir. Por eso el Señor nos prepara. Doy un testimonio para gloria de Dios. El jueves estuvimos en la permanente. Y la palabra que el Señor me dio para predicarle a este pueblo era Isaías 43. Y el Señor les decía que cuando pasen por el fuego no se van a quemar, y si pasan por las aguas no se van a ahogar.
que la llama no va a arder en ellos. Bueno, estoy parafraseando, ¿no? Que no tuvieran miedo, porque el Señor es su Salvador, es su Salvador. Y le repetía enfáticamente, y ese día, o sea, fue especial, la gente estaba muy atenta, estaba muy dispuesta, estaba allí que de verdad querían como comerse la palabra así, sedientos y hambrientos. Hoy nos mandan un video donde nos dice que unos presos, allá hay 2 patios, unos presos tumbaron una pared, hubo revueltas, quemaron colchones, estaban allá tirando piedra, tumbaron una puerta, dije yo, tumbaron una pared y comenzaron a tirar piedra y allá están en la revuelta. No sé cómo irá esto, pero el Señor recordaba esa palabra: no vamos a temer, no vamos a tener miedo si el Señor ya no lo está advirtiendo. Caerán 1000 a tu derecha y 10,000 a tu izquierda, mas a ti no llegará. Necesitamos orar porque el Señor nos prepara. Jesús fue a orar porque Él ni se imaginaba, Él sabía, siendo hombre, ¿no? Como hombre, Él no se imaginaba lo que iba a venir. Como hijo de Dios, me imagino que sí lo sabía, porque Él todo lo sabe. Pero como en su humanidad, ¿por qué sentía temor? Porque Él sabía. ¿Cuántos no sienten temor cuando lo pinchan un dedito para sacarle la glicemia? Ay, no, eso no. Cuando los van a vacunar, ahora dígame unos clavos en las manos y en los pies, una corona de espinas, tanta golpe, pero lo que más le dolía eran las palabras. Pero aún así, lo que él había vivido la noche anterior, como dijo: Señor, que se haga tu voluntad, ¿qué lo llevaba? Calladito. Dice la palabra, no abrió su boca. ¿Cuántos no se hubieran parado? Yo soy el Hijo de Dios, a mí me respetan, ustedes no saben quién soy yo. Siendo el Hijo de Dios, agachó su cabeza. Lo golpeaban, lo insultaban, ¿qué no le decían? Pero él caminó calladamente porque ya había recibido fortaleza del ángel de Dios, ya había recibido su porción. Nosotros en intimidad hemos podido estar orando y llorando fuertemente, que sale el dolor profundo casi hasta que sentimos que el aliento se nos va. Le decimos: Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué duele de esta manera? Y nos ha puesto dolor profundo. Pero el Señor nos está preparando, nos está entrenando. El ejército se entrena. Ayer en la película veíamos cómo tenían que pasar por debajo de tantas pruebas, de tantas cosas, tenían que subir. El soldado estaba en su pueblo y subía una montaña gigante. Él escalaba, pero él no sabía que cuando se enfilara, cuando fuera la guerra, la batalla, tenía que subir una montaña para poder enfrentarse allá arriba con el enemigo. Todo lo que nosotros estamos pasando ahora es un plan de Dios que nos está entrenando para lo que ha de venir. Jesús murió allí en la cruz. ¿Qué tenemos que dejar nosotros allá en la cruz? ¿Será que el dolor que hoy estás sintiendo se puede comparar con lo que Jesús vivió? Nada se puede comparar con todo lo que Él hizo. No porque Él fuera pecador, sino que lo hizo para librarme a mí de toda condenación, para limpiarme de todas las inmundicias y pecados que yo he cometido.
para que cuando yo me presentara ante el Padre y fuera allá, el Señor no me viera a mí, sino que viera a su Hijo. Y entonces derramara de su gracia para darme acceso al trono. Iglesia, la gente habla y vive muy cómoda. Dice, somos salvos por gracia. Pero hay gente que ni sabe qué es gracia. La gracia se obtiene cuando nosotros nos acercamos al dador de la gracia. La gracia se obtiene cuando nos acercamos al dador de la gracia. La palabra nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para hallar qué? Gracia. Para hallar gracia y oportuno socorro. Tenemos que acercarnos al trono de la gracia, al que tiene la gracia. Tenemos que cuidar la salvación que hemos obtenido por fe. ¿Por qué la hemos obtenido? Por fe. Así como el profeta hablaba de lo que le iba a pasar a Jesús años después, muchísimos años después, que en ese tiempo lo estaba viendo como la revelación y que decía que iba a ser para traer libertad y salvación al pueblo. Él lo vio de manera espiritual y se apropió de eso por fe. La salvación es por fe. Somos salvos por su gracia. No cojamos la vida o el camino de Jesús como queremos cogerlo folclóricamente. Asumamos las responsabilidades que el Señor nos da cuando comenzamos a caminar con Él. No podemos decir que yo ya soy salvo cuando sigo haciendo las cosas que le desagradan a Dios, porque hago doler su corazón. Y aunque Él me perdonó, y si yo vine arrepentido por primera vez a recibir al Señor y Él me limpió de todos mis pecados y de toda condenación y anuló toda acta de decreto que había en contra mía para darme esa libertad, dice el Señor en su palabra que si yo peco deliberadamente ya no queda otro sacrificio. El Señor hizo un sacrificio, un solo sacrificio por toda la eternidad, para siempre. Entonces no podemos seguir nosotros pecando deliberadamente porque estamos menospreciando la gracia que el Señor nos ha dado. Lo estamos poniendo en poco. Así que si no te has convertido, hoy es el día que le puedes decir: Señor, perdóname porque no he caminado como tú me has enseñado. No lo he hecho correctamente, porque con el Señor no podemos jugar. No podemos jugar, iglesia. Por eso a la gente no le gusta que se le digan estas cosas. Es que caminar con Jesús es muy difícil. Claro, mientras estemos en la carne va a ser difícil e imposible. Pero si caminamos con Él y nos dejamos procesar y nos dejamos llevar, no solamente va a ser fácil, porque dice que fácil, ligera es mi carga, ¿cierto? Él nos va a ayudar. Todo va a ser diferente. Por eso dice que confiemos en Él, porque Él ya ha vencido. Es tiempo, iglesia, de entender con claridad hacia dónde vamos caminando. Es tiempo de pararnos firmes un momentico allá frente al espejo y hablarnos a nosotros mismos. Mirar lo que está dentro de nosotros, porque cada uno de nosotros sabemos en qué estamos fallando. Cada uno de nosotros sabemos.
Y más si ya hemos conocido del Señor, el Espíritu Santo nos habla aquí en el oído. Solo que somos obstinados, tercos, testarudos, caprichosos. Y que hoy le podamos decir: Señor, sí, me decido a caminar contigo. En la película que veíamos, este hombre, un joven, se determinó a nunca tomar un arma. Y él veía allí, decía: no matarás. Y se enfiló para el ejército. ¿Y qué usan en el ejército? Armas. Tremendo, porque es una prueba. ¿Cómo? Su arma era la Biblia, porque es que nuestras armas no son carnales, y eso debemos entenderlo. Nuestras armas son espirituales. Y él no solamente salió vencedor, sino que ayudó a muchos para ser salvos, vivos. Decían: no vamos a subir si Él no sube, y no subimos hasta que Él no rece. Esa era la confianza, porque es que mis actos deben llevar a otros a seguir a Jesús. Amén. Y recibió golpes, humillaciones, burlas, y era un flaquito que le decían vara de mazorca, espiga de mazorca. Pero no por eso se dejó intimidar. Habló la verdad, estuvo ahí, le hablaban los comandantes, y él decía: y yo no estoy diciendo mentiras, si yo estoy hablando ahí, me sostengo en esto, y lo dejaron. Porque es que cuando Dios tiene un plan con sus hijos, no hay nadie que lo pueda interponer, nadie que lo pueda estorbar. Amén. Jesús murió y fue puesto en una cueva. Y dice en el relato que nos hacía Isaías, dice que murió con los impíos. ¿Por qué? Porque habían 2 ladrones al lado de él. Pero fue sepultado como rico, porque este señor, ¿cómo es? Simón de Cirene. José de Arimatea, el que le ayudó a cargar. Pero estaba Simón, creo que era de Cirene. Bueno, era un hombre rico que había mandado esculpir una tumba en una piedra. Nunca se había usado, y esa era exclusiva de este hombre. Y él fue y pidió el cuerpo para ponerlo allí, en ese lugar exclusivo, y le puso una piedra por puerta. El enemigo cree que mientras más duro nos dé, que mientras más nos empuje y aún nos cierre la puerta en la cara, que nosotros no vamos a poder salir de ahí, y que le pongan candado, cadenas, llave, doble llave, tranca por todas partes, que no vamos a poder salir de ahí. Al enemigo se le olvidaba que era el Hijo de Dios y que la palabra de Dios es real. Y él dijo que resucitaría a los 3 días, y a los 3 días resucitó. A los 3 días resucitó, y la piedra fue movida. Amén. La piedra fue movida. No sé a quién hoy le está hablando el Señor, no sé la condición en que vino hoy, pero el Señor dice: estoy a punto de mover la piedra, porque moriste allí en el secreto, porque te dolió lo más profundo. Estás en pie porque yo te levanté, te fortalecí, porque en tus fuerzas no hubieras venido. Estás allá molido, estás siendo molido, pero he quitado la piedra, porque voy a hacer de ti un hombre y una mujer lleno de mi unción. El aceite está cayendo.
Fuiste procesado en el secreto. Nadie lo debe saber. Eso es algo profundo que está allí. Y las lágrimas, muchos te dirán, ¿y por qué lloras? ¿Y ahora qué tienes? Porque hay personas que les molesta que uno llore, ¿no? Las lágrimas son de uno. Préstame unas lagrimitas que es que voy a botar aquí unas tantas, ¿no? Esas son mías. Y les molesta, pero ahí en el secreto, no importa cuánto hayas llorado, no importa qué hayas tenido que matar ahí en el secreto que te ha dolido tanto, hoy el Señor te está diciendo, la piedra fue movida. Ya pasaste por Getsemaní. Ya pasaste por Getsemaní. Mateo 28, del 1 al 6, nos habla de esa resurrección. ¿Tú estabas muerto o andabas de parranda? Si moriste en Cristo, te levantaste, resucitaste en Él. No sigas llorando por eso que pasó. No sigas lamentándote por esa oportunidad que no fue. Si el Señor te procesó en esa circunstancia, hoy estás en victoria. Mire lo que nos dice la palabra. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Oiga, ¿cómo estamos? A domingo. Primer domingo de este mes. Domingo 7. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose removió la piedra y se sentó sobre ella. Pero el ángel no movió la piedra para que saliera Jesús. El ángel movió la piedra para que ellas vieran que Jesús ya no estaba dentro. Amén. El Señor hoy mueve la piedra, no para que ustedes salgan de allá, porque ustedes ya salieron. El Señor mueve la piedra para que los otros vean lo que Dios ha hecho en ustedes. Amén. Dice la palabra, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Pero el ángel dijo a las mujeres, no temáis vosotras, no temáis vosotros, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Amén. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis, ya os lo he dicho. Amén. Qué hermoso. A veces nosotros no creemos por fe, tenemos que creer por vista. Y estas mujeres tuvieron que ver la tumba desocupada para creer, porque fue el ángel que se lo dijo. Si él lo manda a decir con otro, no creen. Fue el mismo ángel de Dios que les dijo a las mujeres. Y más adelante Jesús se encontró con sus discípulos. Getsemaní preparó a Jesús para ver su gloria. Getsemaní me prepara a mí para ver la gloria de Dios. Es entender que no es a mi manera, sino a la manera de Dios. No es en mi tiempo, es en el tiempo de Dios. No es lo que yo quiero, es lo que yo necesito. No es para muerte, sino para vida. No es para hacerme el fuerte,
sino para dejar ver mi debilidad. No es en mis fuerzas, sino en las de Dios. Y no es pasar la copa, es beber de la copa. No olvidemos que la buena obra que el Señor ha iniciado en nosotros, Él la perfeccionará. Él la va a terminar, pero necesitamos pasar por Getsemaní. Amén. Yo creo que este mensaje fue desmenuzadito. Un mensaje muy claro, porque no importa la condición, vuelvo y les digo, en que hoy hayamos venido a este lugar. Si esta palabra quedó entendida, vamos a ver la victoria. Amén. Y por eso, si esta palabra quedó entendida fácilmente, vamos a entender que el tomar la cena del Señor no es hacerlo por hacerlo. Jesús, estando con sus discípulos antes de pasar por Getsemaní, Él sabía que Judas lo iba a traicionar. Él sabía. Pero no por eso Él dejó de amarlo. No por eso Él lo echó a un lado, le dijo: no te sientes a mi mesa, tú te vas para el rincón o vas a comer afuera. En la misma mesa se sentó. Es entender que el amor que Jesús ha tenido por nosotros nos limpia